Vamos a dar comienzo en la subasta. Espero que vengáis con pasta en el bolso bastante, porque hay aquí una gente que está preparada para subastar, para apoyar, pero si alguien del público y lo quita, nosotros encantados, porque límite por arriba no hay, No hay, pero si lo tenemos claro, ¿por cuánto no la vamos a dejar marchar? ¿Menos de cuánto? Menos de 3.000 euros, yo creo que esta no marcha. ¿Menos de 3.000? Vuelve la villa con Pide. Igual la llevo yo más. Así que damos comienzo con la Pues vamos a empezar a abrir este acto el alcalde de Grau, José Luis Trabajo. Sí, hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir hoy a la primera flor de grado. La verdad que estamos todos encantados de ver la cantidad de gente que hoy tenemos en nuestra villa. Agradecer la presencia de la consejera, de Sandra Ibarra, y como no a la Asociación de Criadores del Gocho Asturcenta, por este tipo de actos altruistas que donan la recaudación para motivos muy importantes, como es en este caso la lucha contra el cáncer, para la Fundación Sandra Ibarra, y como decía, animar a que todos pujéis y a que si al final en vez de 3.000 son 6.000, mucho mejor. Nada, gracias a todos y buen día de la flor. Bueno, a continuación vamos a dar paso a la consejera de Desarrollo y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, que también se puede animar a pujar si lo desea. Buenos días, muchas gracias, alcaldes, criadores del Gocho Asturcenta, amigas y amigos, con mucha brevedad. Solo para poner de manifiesto el muy buen trabajo que está realizando la Asociación de Criadores de Gocho Asturcenta para recuperar, para mantener una raza propia de Asturias que tiene capacidad de hacerse un buen hueco en el mercado y que viene a contribuir a la mejora de las rentas de nuestros productores, a la diversificación de sus rentas, que es un objetivo importante para el medio rural. Pero es que además esta asociación viene desarrollando un trabajo de difusión del producto y un no menor compromiso con todo tipo de asociaciones que tienen compromiso social. Este es el caso de la Fundación Sandra Ibarra, que yo también quiero hoy reconocer públicamente por ese compromiso de estar permanentemente en la brecha frente al cáncer para ser capaces de superar la enfermedad. Por lo tanto, yo hoy quiero de verdad dar la enhorabuena a la Asociación de Criadores del Gocho Asturcenta y también a la Fundación Sandra Ibarra, que son los protagonistas, junto con la gran protagonista, que es la gocha que se va a subastar, y yo lo que espero es que el éxito de la subasta supere el del año pasado, que ya lo fue. Por lo tanto, enhorabuena a todos, muchas gracias. Moisés Noval, presidente de la Asociación de Criadores de Gocho Asturcenta. Bueno, yo lo que quiero agradecer pues a autoridades, a pujadores y a todo el público en general, en especial también a los ganaderos que conforman a nuestra asociación, porque lo estamos haciendo, yo creo, muy bien. Siéntome muy orgulloso, ¿no?, de cómo estamos haciendo las cosas. Nos quedan muchas cosas más por hacer y bueno, ahí vamos a estar en la brecha. Yo, actos como este, pues creo que nos hacen quizá un poquitín más grandes y bueno, queremos, este ya es el segundo año que hacemos esto, queremos que esto pues se convierta en un acto solidario, un encuentro solidario año a año, ¿no? Que todos los años podamos seguir repitiendo esto, además de muchas más cosas que tenemos pendiente hacer. Muchas gracias a todos por la afluencia y bueno, mucha suerte para que la lleve.
subasta Sandra Ibarra, presidenta de la asociación que lleva su propio nombre de Solidaridad contra el Cáncer. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, querido alcalde, Trabanco, María Jesús, consejera y Moisés. Muchísimas gracias por pensar en la Fundación Sandra Ibarra. Muchas gracias a Moisés y a la asociación, pero muchísimas gracias a los asturianos. Se le estaba comentando a Luis, a Moisés, al alcalde, cómo me siento querida en esta tierra, cómo me he convertido. Yo he dicho en asturiana consorte, pero me han dicho que no, que ya asturiana. Me acaban de dar el título aquí en grado de asturiana y me hace muchísima ilusión porque descubrir esta tierra ha sido, como dijo Albor, ¿no? Que Asturias es el secreto mejor guardado. Para mí descubrir pues toda la tierra de Juan Ramón, que es el Valle del Cuera, Colombres y todos estos pueblos maravillosos que tenéis. Y luego he ido descubriendo Asturias gracias a la solidaridad vuestra, porque nos llamáis de muchos lugares para seguir sumando esfuerzos frente a esta enfermedad. Yo siempre digo que es la enfermedad de nuestro siglo. Seguro que todos tenéis en vuestra cabeza un nombre, cuando no lo es de primera persona, de un amigo, de un familiar, de un vecino. Y de hecho ya me habéis contado algunos casos, y en la fundación, desde que a mí me diagnosticaron hace 20 años, la primera vez, han cambiado mucho las cosas, todavía nos queda camino por recorrer, pero yo siempre cuento que hace 20 años casi me tiraban la mano, pues el cáncer era contagioso. Y no era nada fácil salir adelante y sobrevivir. Yo tuve la suerte de tener un hermano donante y me curé con un trasplante de médula. Tuve una recaída, me volví a curar otra vez. Es difícil salir de un cáncer y he salido de dos. Y me siento una privilegiada. Y por eso llevar el mensaje de esperanza, y que la bocha se llame hoy esperanza, es lo que he llevado durante todos estos años, esperanza de que hay vida durante el cáncer, de que cuando diagnostican cáncer, como no sabemos lo que va a ocurrir, yo siempre digo que el gran efecto secundario del cáncer es la incertidumbre. Y si a mí hace 20 años me dice que voy a estar en grado un domingo por la mañana, me lo hubiera tomado muchísimo mejor. Pero no lo sabemos hasta que no pasa cada día, cada analítica, y seguimos peleando por esa adversidad. Con lo cual, ojalá algún día, como digo siempre, podamos escuchar las palabras mágicas de que el cáncer se puede curar. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando, sumando esfuerzos, donando fondos a la investigación. Cuando conozcamos el origen del cáncer lo podremos curar. Entonces trabajamos con la investigación y la prevención. Haceros las revisiones, hábitos saludables, deporte, y con eso contribuiremos a tener una mejor salud y una mejor calidad de vida. Así que muchísimas gracias, Asturias, por estar a nuestro lado, por hacernos sentir en casa siempre, por haber hecho vuestro estelazo naranja. Y bueno, pues a ver qué pasa con Esperanza hoy. Enhorabuena, que sean ya muchos más de 7.000 ejemplares la próxima vez que vengamos, y que sigáis donando fondos a muchas ONGs que hacen esa labor social tan importante. Gracias. Perdón un momentito, que siempre soy yo un poco la...